Hey, muy buenas tardes, buenas noches y buenos días a todos nuestros oyentes del día de hoy. Bienvenidos a un nuevo episodio de Nerdos. Hoy la verdad estoy muy contento, muy feliz. Hoy se nos cumplió creo que un sueño a Manu y a mí de tener el día de hoy a Gala del Sol. Por favor, presentémosla con un fuerte aplauso. No, dañemos aplausos ahí. Eso ya lo sabe producción. Hola, muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? No, súper contenta de estar acá con ustedes. Mil gracias por la invitación. Ok. Bueno, nosotros tenemos como siempre como la idea de que siempre queremos hablar primero de la persona antes de hablar de su proyecto, ¿no? Creo que las personas que nos están viendo ya conocen mucho, pues, quién eres, qué has hecho. Ujú. Pero nos gustaría empezar un poco de cómo se empieza uno a interesar por el cine, cómo uno conecta con este arte. Bueno, yo hice teatro desde que tenía 4 años y toda mi infancia, toda mi adolescencia, trabajé con actores de teatro Ok, y me encanta estar en las tablas. Pero cuando cumplí 12 me empecé a interesar por la mitología comparativa y la religión comparativa. Y de hecho mi verdadera pasión es esa, no el ok, cine. Sí, y a los 12 años empecé a estudiar la Biblia, la Torá, el Corán. Después me metí con tradiciones esotéricas de Occidente. ok, Entonces estudié orfismo, neoplatonismo, hermetismo, gnosticismo, todos los ismos. ok, Y luego ya entré con las tradiciones orientales. vale, Estudié primero budismo, pero luego me metí a estudiar los Vedas. Entonces los Vedas, Upanishads, Tantras, los Puranas, ¿no? Entonces empecé a estudiar todo eso y realmente yo dije, no, o sea, realmente lo mío es ser monja. ok. Entonces a los 16 años les dije a mis papás que me iba a ir de monja a Nepal, a un monasterio súper cool de monjas que hacen kung fu con abanicos. Yo creo que eso explica mucho de la película. Sí, Y mi papá me dijo como que bueno, si es lo que vos querés puedes hacer con tu vida, yo te apoyo. Y mi mamá sí me dijo, vos estás loca, ¿cómo se te ocurre? Terminar el Normal, las colegio mamás. primero. Y esos 2 añitos, que ella me dijo como que cumplí 18 años y ella es que quieres hacer con tu vida, me metí a estudiar en una escuela que había en Cali, que era de cine, y era como la única escuelita que había para estudiar cine en ese momento, y era la de Paquico Ordóñez. ok, Y Paquico era del grupo de Calibus de los 70, entonces él fue uno de los fundadores de Ciudad Solar, con Luis Ospina, con Mayolo, con Andrés Caicedo, ok, ¿no? Y esa fue como mi introducción al audiovisual. Y yo hice mi primer cortometraje de ficción con él, ¿sí? ok. Cuando tenía 16 años. Y me gustó y me pareció divertido. Pero en mi cabeza yo quería seguir siendo monja. Entonces cumplí 18 años y les dije a mis papás como, bueno gente, ya estoy lista para raparme, para vestirme de naranja, irme de monja a Nepal. Y mi papá otra vez como súper alcahueta, como, bueno, tú vienes con esto desde hace rato, yo te llevo. Y mi mamá sí cogió y me sentó un día y me dijo, ¿tú de verdad crees que tú puedes hacer más por el mundo encerrada en un monasterio en Nepal que a través de tus historias mandando mensajes de amor? Me jodió. Entonces me dijo, hagamos un trato. Aplica a una universidad. Si vos entras, es que el universo quiere que vos vayas para allá. Si vos no entras, yo acepto que vos seas monja. Ok, Y yo obviamente busqué la universidad más difícil de entrar, ¿sí? Y Harvard, encontré una universidad en Los Ángeles de cine. Porque si estudio algo que sea cine. ok. Entonces apliqué a esta universidad que está de tercera en el mundo en cine. ¿Cuál? ¿CalArts? Se llama Chapman Ok, Dodge College of Film and Media Arts. ok, ok, Los ok. Ángeles. Y porque CalArts es muy buena en animación. Ajá, En animación, stop motion, ya el programa de Film and TV no es como tal. ok. Sí, pero Chapman es muy muy buena. De ahí salieron los Duffer Brothers, los de Stranger Things, ajá. Y bueno, o sea, apliqué y dije, no voy a entrar. Muchachos, entré y entré becada. Wow. Eso era el universo dándote Sí. la señal clarita. Esto fue una redirección máxima del universo y de Nepal terminé en Los Ángeles cuando tenía 18 años y estuve allá de 2014 a 2020. Hice un montón de cortometrajes, hice como 7 cortometrajes. Una de mis tesis es un híbrido de animación con acción viva. Ujú. Entonces pasó por más de 60 festivales en el mundo. Luego mi otra tesis, Pasajeros en Trance, estuvo en los Óscares de Estudiantes. Sí, eso lo había visto. Entonces, los Óscares de Estudiantes son los mismos, o sea, es la misma academia de cine gringo, Ujú. con los mismos jurados de los Óscares,
pero las películas que compiten son tesis universitarias. Y yo fui la segunda colombiana nominada en la historia de esos premios. Entonces eso me empezó a abrir puertas. Obvio. Y me gradué y empecé a hacer puros videos musicales, comerciales, hasta 2020. Y en 2020 yo iba a hacer mi primer película, que no iba a ser Llueve sobre Babel, iba a ser otra película que se llamaba La Casa Terracota y que había coescrito con un amigo argentino. Y bueno, muchachos, íbamos a grabar en julio, en marzo nos encierran, pandemia, Claro. se salen los inversionistas, cancelan los productores y yo me regreso a Colombia en el último vuelo que entró al Dorado antes de que cerrara. Uf. Ujú. Y a mí me tocaron los astronautas con las pistolitas para medir la fiebre, sí, súper postapocalíptico, y yo como que ok, y luego estuve encerrada en mi cuarto 20 días, porque no sabíamos si tenía COVID o no, y yo bueno, yo Uno con sabía, gripa. sí, o sea, literalmente No. crisis existencial No, me duele máxima, la empezando por garganta, ahí, qué miedo. yo, güey madre, yo sabía que tenía que ir a Nepal a ser monja, para que le hizo caso a mi mamá. Lo mío era eso, estaría por allá parchada, rapada, meditando, y no en estas, ¿no? Con mi película cancelada. Claro. Yo me pongo a hacer con mi vida, ¿no? Y en ese momento, lo único que se me ocurrió fue llamar a un amigo mío que hacía teatro conmigo en el colegio. Y yo Ok. le dije, ve, conseguimos un grupo de actores con los que pueda trabajar porque me estoy enloqueciendo. A mí me encanta trabajar con actores, Ujú. ¿sí? Y yo estudié producción de cine con énfasis en dirección. Sí. Entonces, él reunió a un grupo de actores de teatro que querían hacer cine. Ok. Muchos de Univalle, otros de Bellas Artes. Yo en ese momento tenía 23 años y mis actores tenían todos entre 20 y 22, 23 también. No, la mera Ellos energía. es la mera energía, literal. Ellos están en el último año de la universidad. Y empezamos a reunirnos por videollamada. O sea, naturalmente el combo que reunió mi amigo, ese fue el combo que quedó. Ujú. ¿Sí? Y empezamos a reunirnos por videollamada semana tras semana, al principio sin esperar que se volviera una película. ¿Sí? Ajá. Estamos reuniéndonos a hacer talleres de actuación para cine. Les traducía masterclasses también. Y en una Ok. de esas les hice un ejercicio de creación de personajes, donde les pedí que crearan un personaje que siempre hubieran querido hacer y un personaje que les ayudara a sanar algo de sus vidas. Vale. Entonces ellos trajeron cosas reales de sus vidas y yo eso lo mezclé con una Cali de otra dimensión que llamo la Ciudad de Maya y que vengo desarrollando desde que estoy en la universidad. Yo digo que esa Cali es retrofuturista tropicopunk Me encanta el concepto. Sí, sí. o de steampunk tropical. Entonces una Cali donde lo real y lo fantástico se desdibuja Ok. y donde hay personajes míticos como la flaca, que es la muerte personificada, Ujú. el boticario, que es un bartender, que es el diablo, la esposa del boticario, que es un ángel guardián, que se mezclan con personajes reales, ¿no? Sí, sí. ¿Y por qué retrofuturista o tropicopunk? ¿Sí? ¿Eso con qué come? Mira, de retrofuturista porque yo agarro la estética de los 70s y te la traigo hoy en día y te agrego elementos futuristas. Como, ¿se acuerdan ustedes de la caricatura de los supersónicos? Sí. Que es como los años 50 pero futurista. Sí. Ujú. Estos años 70 pero con elementos futuristas. ¿Para qué? Para que sea completamente anacrónico. Sí. Sí, que vos no sepas en qué época está, en Como qué el periodo trabajo de está. neones y todo este tema. Sí, ¿por qué? Porque a mí eso me da licencia poética. De Ok. meter una salamandra que habla, de meter la muerte personificada, un motel que es el infierno, Sí. sombras sadomasoquistas haciendo peleas de kung fu. Y que la gente no diga, eso no era así en mi época. No había Ok. salamandras que hablaban. A ver, Entonces, ya, un ya mundo nos de estamos como fantasía, metiendo en el ¿no? tema de la película, pero yo quería como preguntarte, pues nosotros en Nerdos hablamos mucho de la obsesión por aprender, ¿no? Sí. Y ya nos tiraste como el tema de hablar de estos temas como de religiones, como de este esoterismo. Yo quiero entender un poco cómo fue el hecho de cambiar esa obsesión, ¿no? Como el querer tanto unos temas, tener claro como qué quiero hacer, qué quiero ser, Ujú. y tener que cambiar rápido al cine, al arte, como sea con el tema del negocio, conectar con universidades como de tan alto nivel. Como saber un poco cómo se maneja como el sentimiento de fallar en como cambiar de temática tan rápido que la vida da un vuelco. Lo que pasa es que yo siento que la vida no es como blanco o negro, no es como que solamente soy monja o solamente, sino que naturalmente ya venía entrelazada la cosa, Ok. sí, y como te decía, yo hice teatro desde que tenía 4 años y siempre he sido una lectora ávida, sí, yo he devorado libros desde que aprendí a leer y a los 11 años, a los 10 años me leía todos los libros de Julio Verne, por ejemplo, Ujú. y me encantaba, y por eso amo la ciencia ficción. Me leí todos los libros de Harry Potter, sí, o sea, todos los libros que yo encontraba los iba leyendo, sí, Ok. y los iba devorando y me encantaba.
Entonces siento que también no era como algo ajeno a mí, porque naturalmente me gustaba la narrativa y me gustaba crear historias también. Y siempre me gustó escribir. Sí, Ok. y yo escribía a los 12, 13, 14 años, escribía, entonces no era algo tampoco como tan distinto a lo que venía haciendo, ¿no? Es como que hay una conexión. Exacto. Ahora, cuando pasé a la universidad, lo que sí hice fue pegarme de la gente de último año que me encantaba su trabajo. Entonces mi universidad funcionaba así, o sea, vos tenías 5 énfasis, tenías dirección, cinematografía, diseño de producción, edición y diseño de sonido. Ujú. Y yo sabía que yo quería dirigir, porque pues el trabajo del director es trabajar con actores. Y fue lo que yo crecí haciendo y que me encanta, ¿no? Ok. Em, y entonces lo que hice fue ver cuáles de los seniors tenían un trabajo que yo admirara y les escribí a todos. Y me les pegué y les dije, soy tu minion, úsame en los sets, yo te llevo café, yo quiero aprender. Entonces yo hice de todo en la universidad. O sea, vos usualmente, si querés, solamente tomar las clases de tu énfasis. Si yo hubiera podido solamente tomar clases de dirección, Ujú. yo tomé clases de todo. Sí, yo hice cinematografía 1, 2 y 3, diseño de producción 1, 2 y 3, diseño de sonido 1, 2 y 3, sí, edición 1, 2 y 3, tomé una clase de color, que ya después van a ver cómo esto todo se confabuló Conecta. ajá, todo se conectó. Y claro, entonces yo aprendí a hacer como los diferentes roles que componen el rompecabezas que es un set. Ok. Y no solamente eso, sino todos los fines de semana, viernes, sábado y domingo, estaba yo en set, 12 horas al día, aprendiendo a hacer, ¿no? Y yo hice de todo, yo fui grip, fui eléctrico, fui primera de dirección, segunda dirección, fui primera de cámara, segunda de cámara, gaffer, key grip, hice sonido, hice boom, fui mixer, Uf. hice script supervising, hice de todo. Ok. Entonces eso a mí me dio como un entendimiento y yo creo que eso también viene o sea, con lo de nerdos, pues yo quería saber de todo Sí. y entender cómo funcionaba el rompecabezas. Sí, sí, Claro, el y ahí hecho de está. conectar con todo el esquema Ajá. te permite ser como tener conocimiento omnipresente, como que sabes qué está pasando en todos los lados. Y Y, le hablas a tus colaboradores desde su lenguaje. ajá, Sí, y como ok, vos has hecho el trabajo, entonces sabes cuando algo está funcionando y cuando no. Y cuando hay algo que no está siguiendo los estándares de la industria, sí, y podés como llamar la atención y corregir, ok, ¿no? Y Esas son también todas las ventajas. muy chévere como aprovechaste todas las oportunidades. Digamos que no viste el COVID como algo malo, sino que aprovechaste ese tiempo, las oportunidades que tuviste en la universidad. Muy bacano como no quedarse solo con lo que tienes, sino aprovechar todo. Ay, no, sí, toca hacerlo. No hay de otra, muchachos. que O es sea, recursivo. sí, hay que ser recursivo, yo creo que sí. La clave para esta industria y para todas las industrias es ser recursivo, uno, y dos, saber resolver chicharrones. Porque todos los días se presentan chicharrones. Entonces, la clave, por ejemplo, una de las cosas que yo aprendí es nunca ver las cosas como problemas. Ok, Si vos lo ves como problema, te vas a centrar en quién no hizo lo que tenía que hacer, quiénes son los culpables, si muchas veces te victimizas, versus si vos lo ves como una situación, a ¿sí? resolver. Claro, si vos lo ves como una situación o como una oportunidad y cambias completamente la mentalidad, no perdés tiempo en cómo llegamos aquí y más bien usas ese tiempo en resolver Ujú. y en encontrar soluciones, que es lo que uno debería hacer, ¿no? Ok, ok. Mm, también queríamos saber un poco de, pues, tú naciste en Cali, ¿no? Eres de aquí de Cali. Ujú. Pues como para ir construyendo también para hablar sobre la película, ¿qué te gusta de Cali? Como, ¿qué es lo que No, más te llama la atención de Cali? todo, amo Cali. O sea, yo siento que lo que pasa es que nosotros normalizamos todo y vemos a Cali como algo, sí, o sea, como las mismas calles de siempre, los mismos lugares de siempre, y es fácil hacer que lo extraordinario se vuelva ordinario. Entonces yo siento que lo que hace como el ojo del artista de alguna manera es extraer lo extraordinario de lo que es aparentemente ordinario. Uf, ok, ¿Sí? sí, Esa es la clave. Entonces es cómo vos ves tu ciudad y cómo ves a las personas que conoces en el día a día bajo una luz distinta y extraes aquello que es extraordinario de cada persona y de cada lugar. ok. Mm, ya como viendo ese tema de extraerlas, extraer lo extraordinario, ¿cómo lo podríamos llevar? ¿Cómo se lleva eso a un guión? Como al proceso de crear, como para irnos metiendo como en el tema de crear una película. Desde dónde empieza la idea inicial para crear una película. No necesariamente para Yo sobre Babel, sino para cualquier proyecto. Puede surgir de muchas maneras, no hay una sola regla. Vos puedes empezar con un personaje que te llame la atención y querés desarrollar la historia de ese personaje Ok, y le armas un arco al personaje y luego generas una serie de circunstancias alrededor del personaje para que pueda haber una historia. Esa es una manera.
Otra manera es tenés un tema que querés tocar, ¿sí? Y el tema es el que rige qué es lo que pasa en la historia. Entonces, ¿qué es lo que vos querés decir? Y armás la historia alrededor del tema, Ajá. ¿sí? Para vos decir algo. Otra manera es que haya algo que vos quieras explorar, por ejemplo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no sé, puede ser algo incluso que no tiene nada que ver con narrativa, puede ser un espacio arquitectónico, ¿sí? Mi tesis de la Universidad, Paseros en Trance, por ejemplo, yo sabía que quería grabar en la Muralla Roja de Ricardo Bofill, que es un arquitecto español brutalista. Ajá. Y Ok. entonces toda la historia la construí alrededor de la Muralla Roja para poder grabar ahí. Ok. Ajá, entonces es otro ejemplo. No hay reglas realmente a la hora de crear. Lo importante es que pues tengas una historia que la gente pueda seguir y con la que ellos puedan empatizar y ojalá sanar también lo que sea que el personaje esté tratando o haciendo o evolucionando, ¿no? Hay ciertas estructuras narrativas clásicas que son el viaje del héroe, también está el viaje de la heroína, el viaje del antihéroe, ¿no? Entonces, usualmente, lo que sea que vos hagas, de donde partas, le metes una de las estructuras narrativas clásicas, pues ¿para qué? Para que haya una historia. Ujú. Porque si la gente, pues puedes tener un gran personaje, pues si el personaje no tiene historia, pues no hiciste nada, ¿no? Sí. O si la historia empieza mal y sigue mal y luego termina peor, pues Le llamo a nada. sí, Sí, ¿pa' qué? exacto. O empieza feliz y sigue feliz y termina todavía más feliz y también es como, ok, en una narrativa, pues para que el espectador sienta con el personaje tiene que haber una montaña rusa de emociones, ¿sí? Ujú. Y eso tiene que ir ligado a un tema. Entonces, sin importar cómo empeces, siempre tenés que tener claro cuál es tu tema. Ujú. Y Una premisa. cada escena, correcto, cada escena tiene que aportar algo a ese tema, a que el personaje consiga lo que quiere o no lo consiga. Sí, usualmente el personaje siempre tiene un objetivo Ujú. y la historia trata sobre cómo consigue el objetivo y la serie de obstáculos que tiene que atravesar para obtenerlo, ¿no? Ok. Sí, algo que Es lo la mueve. narrativa clásica. En el viaje del héroe, por ejemplo, el personaje no siempre obtiene, o el héroe no obtiene lo que quiere, que es lo consciente, lo del ego, Ujú. pero siempre obtiene lo que necesita, que es el aprendizaje del alma. Como en Toy Story, o sea, en Toy Story hay un claro caso de viaje del héroe, en Star Wars también, Ujú. en el Mago de Oz, en el Señor Claro. de los Anillos, en Harry Potter, todos son viajes del héroe perfectos, donde el héroe tiene una falla trágica, ¿no? En el caso de Toy Story, por ejemplo, es que Woody es súper egoísta y él no quiere Ujú. compartir a Andy, ¿sí? Entonces vos ves que cuando se pierde Buzz, el objetivo es recuperarlo, ¿sí? Pero el aprendizaje que él tiene a lo largo de su viaje del héroe es que es más feliz, ¿sí? Cuando uno es más feliz cuando comparte. Y al final se vuelve amigo de Buzz y comparten a Andy, ¿no? Ok, sí. Entonces él logra overcome, como evolucionar esa falla trágica y por lo tanto la historia termina bien. Vos tenés una tragedia cuando el personaje no logra hacerlo y sucumbe a su falla trágica. Ok. ¿no? Y bueno, Son estructuras narrativas. sí, como Tienes que contarle la conocer. forma. Correcto. Entonces yo digo que vos conocés, o sea, vos puedes hacer lo que vos quieras, pero conocer las reglas del juego para poder romperlas. Ujú. Sí, esto pasa en todas las industrias. Sí, 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 creo que todo arte. sí, o sea, pero mira, por ejemplo, pintores. Sí, Picasso a los 14 años copiaba a Velázquez. Ujú. Sí, Era hacía un retratos. maestro del arte clásico. Ujú. Y luego lo que él hizo fue empezar a deconstruir el arte clásico y terminó pintando como un niño chiquito. Ujú. Pero vos ves en la obra de Picasso que tiene teoría de todo. como O sea, de que la para pintura poder- hay perspectiva, hay teoría de color, hay Ujú. de todo. Como para poder impactar hay técnica. que saber primero cómo ser bueno Ujú. en una de esas partes. Y bueno, estas ideas que digamos que le encontraste la estructura, se creó el personaje, tienes la idea, para poderla empezar a llevar a la realidad, que es como a lo que quiero empezar a llegar, a quién se la vendes, cómo se la vendes, porque pues hablaste como de conectar con público y cómo se conecta con la persona que te hace el proyecto realidad. ¿Querés que te hable en general o querés que te hable de mi caso específico? Digamos que un poco sobre la película. Que Sí, podemos sobre Llueve sobre Babel empezar a que conectar, por empezamos ejemplo, cómo hablar. fue con Llueve sobre Babel, por ejemplo. Mira, antes de entrar a la parte de financiación, volvamos a la parte de cómo crear una película. Entonces te voy a explicar yo cómo hice Llueve sobre Babel Ajá, y por qué es muy distinto a lo que hace la mayoría de gente, ¿no? me Un parece. poco O sea, sobre el ciclo que llevaste, digamos, como Ajá. esas etapas. Primero la ideación y Ujú. luego qué sigue ahí. Ujú. Un poco como qué De sigue una. después. De una. Mira, vos usualmente en el cine tenés un guión y después haces casting, ¿sí? O sea, vos agarraste cualquier elemento de los que te acabo de hablar e hiciste un guión.
y tenés un guión con unos personajes y después abrís casting y encontrás las personas que encajan con tus personajes. Ok. Yo todo esto lo hice al revés. Yo sobre Babel fue una película hecha al revés, porque yo primero tuve a los actores, ¿sí? Después con los actores creamos los personajes y En de conjunto. último vino el guión, ¿sí? Entonces, lo que yo hice en pandemia, como les estaba contando, es que llamé a mi amigo y él reunió ese combo de actores de teatro que querían hacer cine y yo les hice un ejercicio de creación de personajes para que crearan un personaje que siempre hubieran querido hacer ellos y un personaje que les ayudara a sanar algo de sus vidas. Ok. Entonces, al principio era un ejercicio de psicomagia para que los actores, a través de las herramientas que nos da el teatro, Ujú. atravesaran las mismas emociones de los personajes, tuvieran una catarsis y cerraran a través del personaje lo que no pudieron cerrar o sanar en sus vidas reales. Bof. ¿Sí? Sí, qué proceso. Hasta ahí no sabíamos que se iba a volver una película. A los 6 meses de empezar a trabajar con los chicos, ya les habíamos dado un viaje del héroe perfecto a cada uno de los personajes, ¿sí? Y nos empezamos a reunir en persona y nos conocimos en persona y empezamos a hacer ejercicios de improvisación. Y a partir de los ejercicios de improvisación me di cuenta que había ciertos temas que se repetían entre las distintas líneas narrativas. Ok. Entonces, como todos teníamos entre 20 y 24 años, todo el mundo estaba hablando de búsqueda de la identidad, sanar culpas, temas familiares, y como era la pandemia, y estábamos chiquitos, para muchos era la primera vez lidiando con la enfermedad y con la muerte. Entonces, yo dije, bueno, ¿qué pasaría si pudiéramos apostar años de vida con la muerte para salvar a las personas que amamos? Y de ahí es que sale el personaje de la flaca, que es la muerte personificada de Cali, ¿no? Y la flaca, como la muerte, pues no va a ser una calavera con una guadaña vestida de No. negro. O sea, la Ajá. muerte Cali va a ser la mamacita con un afro gigante, unos pantalones amarillo bota campana, la más salsera, rumbera, toma trago. No le gustaría hacer su trabajo, le gustaría apostar años de vida con borrachos en bares de mala muerte. Ok. ¿Sí? Entonces de ahí sale el personaje de la flaca que me ayuda a cruzar todos los demás. Para los que no sepan, les voy a explicar también de qué trata Yo sobre Babel. Sí. Y es una película de fantasía que reimagina el infierno de Dante, pero tropical. Ajá. Y en la película seguimos a un grupo de personajes de amanecer a amanecer alrededor de un bar mítico que se llama Babel y que resulta ser el mismísimo purgatorio. Y ahí está la flaca, que es la muerte personificada, y todos los personajes están apostando años de vida con ella para salvarse o para salvar a alguien que aman. Vale. Entonces de eso trata. Y entonces, bueno, el personaje de la flaca me sirve a mí como eje narrativo para cruzar a todos los demás, ¿sí? Y lo que yo hago en ese momento es que estructuro la historia como un embudo o como un triángulo invertido. Entonces yo empiezo con toda esa chorrera de personajes, te los voy juntando a lo largo de 24 horas narrativas, pues la película es de amanecer a amanecer, Ajá. te los cruzo en las mismas etapas del viaje del héroe y todos van a dar a Babel, donde tenemos el clímax, cruzan a la flaca y luego ya está el desenlace. Entonces, subconscientemente, a pesar de que los personajes son muy distintos entre sí, hay una coherencia narrativa. Porque todas las historias tienen el mismo tema. Y el tema es cerrar ciclos. ¿Sí? Ok. Entonces, finales y nuevos comienzos. ¿Correcto? ¿Ustedes se acuerdan que la flaca siempre tiene un sonido que es de una cascabel? Ajá. Ella Sí. aparece y suena una serpiente cascabel y hay una serpiente que se arrastra. Entonces yo subconscientemente Así acaba, ¿no? te encajo, la serpiente con la muerte. Pero hay gente que me dice, la serpiente representa el pecado original. Yo, no, amigos, no. La serpiente representa en la alquimia un uroboros, Ajá. que es una serpiente que se come su propia cola. Es decir, lo cíclico, los Sí. ciclos. Y la serpiente siempre está cambiando de piel. Entonces representa regeneración y nuevos comienzos. Ok. ¿no? Yo tengo una pregunta respecto, ya que estamos hablando de la película, Ujú. ¿cómo fue el momento como de elegir el lugar? Tengo entendido que fue grabado aquí en Cali. Ajá. Los lugares, ¿cómo fue como el proceso de elegir? Ahorita hablábamos que a ti te encanta Cali, te encanta todo, digamos. ¿Cómo llegaste al lugar que tú dijeras, esta es la representación de Cali? No, pues la película tiene 22 locaciones. Entonces era un montón y yo siento que no hay una sola manera de hacerlo. Por ejemplo, cuando yo estaba escribiendo la historia, naturalmente Babel, yo quería que fuera una mezcla de la Topa Tolondra con Espacio 1060. Ok. Porque Babel, en mi cabeza, es una pirámide escalonada. Si yo hubiera tenido más presupuesto, Babel hubiera sido una pirámide escalonada como un sigurat babilónico rojo, Ajá.
con un letrero neón dorado que decía Babel. Sí, la ciudad de Maya estuviera construida en el cráter de un meteorito. Sí, los edificios después del piso 20 para arriba tendrían túneles aéreos por los que la gente se transporta. Estarían Ok. acabados en cúpulas de cristal donde se exhiben los últimos avances de la ciencia. Habría chivas voladoras al lado de stands de chorizos voladores, al Chivas lado de voladoras. stands de venta de ojos biónicos. Sí, hay toda una historia detrás. Un universo entero. Claro, pero pues ni modo, o sea, uno tiene que hacer las cosas Sí. con lo que hay, con el presupuesto que hay. El boticario, sí, que es el diablo, él originalmente, y también es el bartender de Babel, originalmente tenía 2 sombras, por ejemplo, que lo seguían a todas partes, y ellos eran el corifeo de la historia, como el corifeo de las tragedias y las comedias griegas, Ajá. y ellos se llamaban el Guardia X504, y siempre estaban comentando todo lo que pasaba. Sí, entonces, por ejemplo, esas son cosas que no hice. Entonces, claro, ustedes ven lo que logramos hacer, pero hay un poco de cositas que no logramos. Pero yo a la Ok. hora de escribir, yo nunca me limito por el presupuesto. Ok. Yo siempre le doy rienda suelta a la imaginación, porque si no vos mismo te limitas, o sea, nada más contá la historia que vos quieras contar y luego ya ves cómo se logra, ¿sí? Ok. Ahora, me están preguntando el tema de las locaciones. Algunas locaciones las tenía ya pensadas y otras locaciones di con ellas. Entonces yo en mi cabeza sabía que quería un motel que fuera el infierno, ¿sí? Ok. ¿Y por qué? Porque me parecía graciosísimo. Y pues, o sea, el motel con el que dimos en Cali haciendo el scout de locaciones fue el Motel Kiss Me, que es un motel Ah. temático. Sí, Sí, sí. entonces, claro, o sea, Aparte nos me da mucha recorrimos risa. ese Kiss Me como 7 veces. Hay un cuarto comunista donde Hugo Chávez está mirando la cama. Yo dije, ¿qué es esto tan fabuloso? Esto está demasiado super kitsch. Toca Dije, no, hacerle la este es el visita. lugar para el infierno, ¿sí? Entonces hay cuarto polar, hay cuarto egipcio, hay varios cuartos sadomasoquistas, hay una Venus gigante y yo decía, ¿qué es este lugar? Entonces terminamos grabando ahí también toda esa parte. Luego hay muchos sets que construimos. Entonces lo que hice fue buscar espacios que fueran cinemáticos a nivel arquitectónico donde yo pudiera construir. Entonces, por ejemplo, la casa de Jacob no es una casa normal, es el anfiteatro del Teatro Jorge Isaacs. Bueno, entonces, sí, la casa de Jacob, por ejemplo, realmente es el anfiteatro del Teatro Jorge Isaacs. La casa de Monet es una oficina vacía del edificio Piel Roja, que queda Ok. diagonal a Jorge Isaacs. Sí, sí. Y luego para el resto de sets que a mí, mira, yo hago la ultraficción. Todo está diseñado. A mí no me Ok. vas a ver haciendo cosas neorrealistas, porque a mí lo que me gusta es la creación de mundos. Y amo la fantasía y la ciencia ficción y el realismo mágico y la comedia negra. Entonces amo hacer sets. ¿Para qué? Para poder diseñar hasta el último detalle. Ahora, en Cali no hay un estudio donde hacer sets. Y tampoco nos podíamos ir a Bogotá a pagar pues, para un estudio gigante. No teníamos el presupuesto. Ujú. ¿Sí? Entonces, ¿qué hicimos? Alquilamos un edificio diagonal a Centenario, un edificio art deco de los años 40 que se estaba cayendo. Ahí solamente vivía el guarda. En cada piso construimos un set. No tenía ni electricidad, nos tocó ya arreglar un generador, ¿sí? Ok. Para que se den la idea. Pero en cada piso construimos un set, ¿sí? Y así lo logramos. Entonces siempre hay maneras de hacer las cosas. La iglesia del pastor, del papá de Jacob, Ujú. es el Teatro de los Títeres de San Antonio. Ok. Entonces el tema es ese, es cómo vos podés reimaginar espacios que no se usan tradicionalmente para, no sé, o sea, lo que vos pensás, sí, por ejemplo, casas de personas, iglesias, pero cómo los podés reimaginar Para convertirlos en algo diferente. mientras tengan coherencia dentro del mundo que vos estás creando, Claro. ¿sí? Sí. Ok. Estéticamente, narrativamente. Entonces yo le estaba diciendo también por el estilo, es retrofuturista y luego está el trópico punk. Yo te agarro el punk de los años 90 para el estilo de los personajes, pero te lo tropicalizo, Ok. ¿sí? ¿Por qué? Porque me parece bacano, me parece chévere, sí. quería verlo en Claro. pantalla. Ahí, digamos que hablabas un poquito sobre el presupuesto, Ujú. todas las ideas que tienes y cómo algunas no las pudiste llevar a cabo. Bastantes. Cuéntanos un poquito cómo funciona, pues, esa parte del presupuesto, tanto aquí en Colombia como, pues, en general en De el una. cine. Le voy a explicar entonces primero cómo vos puedes conseguir presupuesto en el mundo y luego te explico también qué fue lo que nosotros hicimos para Colombia específicamente. Ok. Entonces, bueno, en el mundo hay mercados de cine. Entonces, los mercados de cine son el mercado de cine de Los Ángeles, que está usualmente se hace entre final de octubre, principios de noviembre todos los años. Está el mercado de cine de Berlín, que es el mercado de cine europeo. Se hace durante el Festival de Cine de Berlín, en febrero todos los años. El de Cannes, que se hace en mayo durante el Festival de Cine de Cannes. Hay uno nuevo que es de Toronto, el Festival de Cine de Toronto en Canadá, que es muy bueno. Y también hay mercados más pequeños, regionales, o que se hacen también durante festivales de cine.
el de Málaga, el de San Sebastián en España. Acá en Colombia tenemos el de Bogotá, que es el Bogotá Audiovisual Market. En América Latina tenemos uno muy importante que es el Ventana Sur, que se hace en Argentina. En México se hace otro también durante el Festival de Cine de Guadalajara. Ahora, estos mercados funcionan como cualquier mercado. Hay compra y venta de productos, ¿cierto? Solamente que los productos en este caso son películas, guiones, series, ¿sí? Audiovisual, en general documentales. Y vos tenés productores, que son los que tienen la idea o tienen ya el producto finalizado, porque a veces vos podés vender la idea, vos podés vender el guión. Otras veces ya tenés la película hecha y estás buscando distribución y exhibición, ¿cierto? Ahora, están productores, hay agentes de ventas. Los agentes de ventas conectan a los productores con los distribuidores, ¿sí? Tú vos puedes tener un agente de ventas en el mundo que distribuye en diferentes regiones y vende a distribuidores regionales, ¿sí? Yo, por ejemplo, con Babel tengo 2 agentes de ventas, lo cual es inusual, ¿sí? Yo dividí los derechos de la película. Tengo un agente de ventas que es español y ellos tienen todo lo que es theatrical, que es teatros de cine, plataformas, cruceros y aerolíneas. Y hay otros derechos que son los derechos de non-theatrical. Usualmente el mismo agente de venta los coge los dos, y yo lo que hice fue separarlos estratégicamente, y los de non-theatrical se le dio a una empresa francesa que me parecía que era más fuerte en non-theatrical. ¿Sí? ¿Qué es non-theatrical? Festivales, instituciones, museos, universidades, etc. Entonces ellos venden por regiones, ¿sí? El distribuidor español, el agente de ventas español mío, por ejemplo, le vendió a una distribuidora 13 países de Europa, a otra distribuidora todos los países de Escandinavia, de la región de Escandinavia, a otra distribuidora Indonesia, a otra distribuidora Corea, ¿sí? Entonces vos así vas dividiendo por regiones, igual con plataformas. Vos puedes vender o alquilar una plataforma tu propiedad intelectual. Entonces, por ejemplo, a nosotros nos cogió HBO Max en Europa, luego para el este de Europa, en España nos cogió Filmin. Entonces vos así vas dividiendo, ¿sí? Ahora, vos podés rentar o vender tu película a plataformas también, y vos puedes hacer también una preventa de la propiedad intelectual incluso antes de grabar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo funciona? La plataforma te puede decir, mira, te voy a poner 500.000 euros, hacer la película y la película es mía. Cuando vos la termines, es mi original, ¿sí? Entonces, es una manera. Y vos tenés que asegurarte que ese presupuesto que te dan, que es lo único que vas a recibir, te cubre no solamente los costos, sino también tu ganancia como empresa. Hay otra manera, y es que vos generás una preventa de distribución, donde la película no es de la plataforma, pero la plataforma te dice, te va a poner 200.000 euros, la película cuesta $1.000.000, te va a poner 200.000 euros para pisar la película porque tiene Antonio Banderas y yo quiero tener la película en el mundo. Entonces, a cambio vos me das los derechos únicos de la película por 5 años o por 10 años, ¿sí? Así es como funciona. La película sigue siendo tuya, ¿sí? Vos puedes negociar, sí, hacer primero el recorrido en teatros de cine, o si te pagan un poco más, haces directamente la premier con la plataforma. ¿Sí? Así es como funciona. Otra manera es, ya tenés tu película lista, la hiciste con tus amiguitos y luego le empezó a ir bien en festivales de cine. Entonces empezó a generar un boom de prensa. Pues valor. Y entonces de pronto la plataforma te dice, ¿sabes qué? La rento por 1 año, por 3 años, por 5 años, por 6 meses y te doy tanto. Entonces vos entras a negociar con la plataforma. Vos puedes negociar con distintas plataformas en distintas regiones del mundo, ¿sí? Entonces vos puedes tener HBO Max en Europa, en América Latina tenés Netflix, en Estados Unidos vendiste a Hulu, y todo puede ser simultáneo. ¿Me explico? Sí, sí. Como están todas las plataformas. Entonces, dependiendo de la región. Correcto. Ahora, si tu película se vuelve una película de culto, se vuelve un activo donde vos le puedes sacar plata en 5, 10, 15, 20, 30, 50 años, ¿sí? Vos ves en este momento en plataformas películas de hace 50 años. Sí, sí. Sí. La lista de Schindler. Entonces la gente dice, ay, vos seguís ganando. Sí, obvio. ¿Sí? Entonces esas son maneras de hacerlo. Ahora, ¿cómo funciona también vos para hacer las preventas? Puedes también vender el IP a compañías productoras. Si yo, por ejemplo, tengo una compañía productora en Colombia, me puedo aliar con otras compañías productoras en Europa, en Estados Unidos, y entre todos ponemos plata para hacer la película. Esto es sino que es un poco más comercial, donde le ven potencial de venta al proyecto, ¿sí? En América Latina, usualmente usamos mucho grants, ¿sí? Como becas. Usamos becas, usamos premios, entonces hay muchos premios a nivel internacional y también a nivel nacional. Hay algunos donde si vos te ganas el premio, te regalan plata.
¿sí? Para hacer la película. Sí, hay el World Cinema Fund que te puede dar como, no recuerdo cuánto está en este momento, 300.000 euros, una cosa así. El Gran Premio, hay otros premios más pequeños de 50.000 euros, 40.000 euros. Ibermedia también da entre 200 y 400.000 euros cuando son coproducciones entre España y países iberoamericanos. Entonces hay muchos premios a los que la gente aplica y esa plata vos no la tenés que devolver porque son premios. ¿Sí? Entonces, pues obviamente lo mejor sería ganarte un premio. Lo que pasa es que las películas, hay una cantidad de películas que compiten, aún nadie te asegura que te vas a ganar tu premio. ¿Sí? Y le dan también a un cierto tipo de películas que tienen un talante particular esos premios. ¿Esto es con la película ya hecha o...? Ambos. Ok, ¿hay para el guión? O como y hay para la postproducción también, y también hay premios para la distribución y la exhibición. ¿Sí? Pero también hay premios para la producción, que es lo que la gran mayoría de gente... compite. Claro, exacto. Pero no es la única manera de financiar. El problema es que a muchos cineastas latinoamericanos les han dicho la única manera de financiar tu película es a través de premios. Mentira. Amigo, te puedes quedar esperando 10 años, 20 años a ganarte un premio. Y mientras tanto, ¿qué? Terminas haciendo cualquier otra cosa y de hobby hacer cine. ¿Sí? Y terminas haciendo cualquier otra cosa para pagar tu hobby de hacer cine. Y pues no, o sea, porque como cualquier industria necesita generar sostenibilidad. Y la única manera de generar sostenibilidad es entendiendo cómo funciona la industria al derecho y al revés. Sí, igual, vos sos un chef genio y nadie se enteró de tu restaurante, te quebraste. Bailas. Vos puedes ser un diseñador de moda genio, nadie se enteró qué ropa estás vendiendo y a cuánto y nadie te compró, te quebraste. Claro. Sí, sí. Pues lo mismo pasa en cualquier industria, ¿no? Ahora, bueno, entonces esa es la parte de cómo funciona a nivel internacional. La industria de Hollywood funciona un poco distinto, o funciona similar y distinto, porque, o sea, usualmente hay industrias que son muy rentables. Bollywood, que es la de la India, ¿sí? Nollywood, que es la de Nigeria, Hollywood, ahora claro. Hollywood viene. Ya está. Entonces, y bueno, entonces son industrias que están tan bien armadas que la gente de verdad puede sacar profit y mucho profit de las películas. Son películas que a veces, no sé, te pueden costar $1 millón, $2 millones, pero te hiciste $20 millones y la pegaste. Y tenés un actor tipo A, ¿sí? Que es un actor famoso. O también puede hacer una película que se ha visto de terror de $20.000 que la grabaste en el garaje de tu casa y hace $1 o $2 millones. Casos se han visto. Profit. ¿Sí? Entonces, claro, es empezar como a cambiar la narrativa de que te vas a morir de hambre si haces cine. Amigo, no, lo que pasa es que hay que conocer la industria y hay que jugar los juegos de la industria también. En Hollywood, por ejemplo, funciona de la siguiente manera. Vos tenés managers y tenés agentes, ¿no? Entonces, los managers te acompañan en tu carrera, si vos sos un creativo, y los agentes te acompañan a lo largo de tu carrera. Entonces, yo quiero hacer cine de fantasía. Entonces, mi manager está conmigo como ayudándome a diseñar la carrera para yo hacer cine de fantasía. Me conectan con personas, hago general meetings con estudios, con compañías productoras. El agente es mucho más transaccional, ¿sí? Entonces, el agente, y cada uno usualmente cobra 10% sobre tus ganancias. Ese es el estándar de la industria. Yo no sé en Colombia dónde sacaron que 25%, 20%. No sé dónde sacaron eso. El estándar de la industria es 10%. Ya saben, ¿sí? para que no dejen robar. Para que no se dejen robar. ¿Sí? El agente te dice, me salió un comercial de Coca-Cola, paga $10.000, ¿lo querés tomar, sí o no? A pesar de que yo quiera hacer cine de fantasía y me sale un comercial de Coca-Cola y yo digo, necesito la plata, hágale. ¿Sí? Entonces, mucho más transaccional. Ahora, ¿cómo funciona ya la industria, por ejemplo, en Los Ángeles? Es a mí, por ejemplo, como directora guionista, me conectan con compañías productoras que pueden financiar mi idea. ¿Sí? Y si yo doy con una serie de ejecutivos dentro de esas compañías que creen en la idea, que ven que puede generar un profit, invierten en mí, me firman, ¿sí? Me firman para el proyecto, obviamente ellos también tienen cierto control creativo sobre el proyecto, ¿sí? Y a mí me pueden o pagar un fee y ya, o yo puedo negociar también un porcentaje sobre las ganancias. ¿Qué recomendarías tú en ese caso? No, pues negociar un porcentaje sobre las ganancias siempre. ¿Sí? Siempre. Y asegurar, y si vos puedes también conseguir plata por aparte y por otros medios y entrar a coproducir, mejor todavía, ¿no? Entonces, así funciona ya. En Colombia, ahora sí, ya como para entrar a Colombia, nosotros tenemos 2 leyes de cine, ¿sí? Hay también gobiernos alrededor del mundo que tienen programas y leyes para ayudar a mover las industrias audiovisuales dentro de los países. En Colombia tenemos 2 leyes muy buenas, que son la 814 y la 1556, ¿cierto? Ahora, la 1556 es la ley de inversión extranjera, la 814 es la ley de inversión nacional. La 1556 permite
que empresas extranjeras que inviertan en Colombia tengan un cashback sobre la inversión. Entonces, básicamente te devuelven 40% sobre todo lo que no sea alimentación, transporte y comida, y 20% sobre todo lo que sea transporte, alimentación y comida. ¿Por qué crees que Netflix está invirtiendo 90 millones de dólares en una serie en Colombia? Un gran En 100 años incentivo. de soledad. Le devuelven el Te devuelven 40%. Ajá. Sí, o sea, es una gran ayuda, la verdad. Ujú. Y hace que sea muy atractivo para compañías incluso de Los Ángeles para venir a grabar acá. Entonces, por eso es que vos estás viendo Jaguar Byte que hace service, por ejemplo, Ajá. Dynamo que hace service, AG Studios que hace service, para compañías de Los Ángeles y acá maquilan. Ajá. Sí, ¿No? aquí hacen y reciben el... Exacto. Y luego tenemos la 814. Entonces, la 814 es la ley de inversión nacional, que permite básicamente que empresas nacionales que inviertan en cine puedan descontar un porcentaje de lo invertido en su impuesto de renta. Ajá. Ok. Lo que dice la ley es 160 sobre tu inversión. Ok. 160% sobre tu inversión. Ahora, eso no significa que por cada 100 vas a descontar 160. Sí, después de una ecuación Claro. rarísima, terminas descontando alrededor de 57 pesos sobre 100. Ujú. ¿Sí? Es decir, tu inversión queda del 43%. También me ¿Cierto? habían hablado de que, digamos, cuando uno va al cine a ver Los Vengadores, como que parte de lo que vale la boleta se invierte en cine, ¿cierto? No. Bueno, más o menos. O sea, parte de lo que vale tu boleta funds como un fondo que es el Fondo de Desarrollo Cinematográfico, Ujú. que es un fondo que hay en Colombia que da premios, como esos premios que les estaba contando ahorita. Sí. Entonces ellos tienen varios premios que son de 800 millones, tienen un premio grande que es $1 millón, 3.800 millones, que son pocos los premios que dan anualmente, pero muchas de las películas de Colombia se hacen a través del Fondo de Desarrollo Cinematográfico, ¿no? Ok. Ahora, el gran error es que, una vez más, les han enseñado a muchos cineastas que la única Todos manera de por ahí. hacer películas es ganarse el FDC. Ok. Hay otras maneras, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros, claro, tenemos 24 años, queríamos hacer la película. Y primero, listo, lo primero que hice fue, como yo soy de escuela gringa, empezar a rotar con compañías productoras. Pues tenía 24 años, lo único que tenía para mostrar era mis tesis de la universidad, Ujú. ¿sí? Y mucha gente me dijo, yo tengo 2 de las 4 líneas narrativas de la película son LGBT. Bueno, te la financio si le quitas una línea LGBT. Otro, te la financio pero cambiamos personajes afro por personajes de color de piel más clarita. Mi película es súper afro, 60% del cast es afro. No hay Sí. Cali, posible. Amigos, es Cali, Es muy literal. Cali, o sea, es sí, como sí, Cali de la ciudad posible. más diversa de Colombia. Del mundo, diría yo. Bueno, entonces, ahí dije, descartado. Eso no, eso no. Luego me dijeron, cambia los actores desconocidos por actores conocidos y la financiamos. ¿Cómo le voy a quitar los personajes que A ellos ellos. hicieron? Ujú. ¿Sí? Entonces dije, bueno, por ahí no es. Luego me dijeron, bueno, entonces la única manera es que te ganes el FDC. Sí, el FDC, el Fondo de Desarrollo Cinematográfico. Amigos, ¿saben cuántas películas aplican al año al FDC y cuántas se la ganan? Y yo tengo colegas que han esperado 10, 20 años a ganarse ese premio y no se lo ganan y no han hecho su película. Y luego el talante de películas que se ganan en el FDC es muy definido, ¿sí? Claro. O sea, ninguna es de fantasía con una salamandra que habla con peleas de kung fu en un motel. Y dije, no, por ahí no es tampoco. Entonces, ¿qué me pongo a hacer? ¿Me quedo de brazos cruzados? Y no. Entonces, lo que hicimos fue en 2021, fundé mi empresa que se llama Gala del Sol Films, súper creativa. Ya está. Súper creativa. Gala del Sol Films. Ante todo. Y aprendimos de las leyes de cine que les estoy contando. Ahora, el siguiente paso era aprender a trabajar y a lidiar con el Ministerio de Cultura para sacar lo que se llama resolución de proyecto nacional. Esa es la cédula de tu película, ¿sí? Ok. Con esa resolución de proyecto nacional vos podés ir a empresas a decir, si vos invertís en mi película, yo te puedo devolver un certificado tributario de que invertiste y por cada 100 pesos descontas 57 de tu impuesto de renta. Es decir, tu inversión queda del 43, ¿sí? Como cualquier inversión, es a riesgo. Vos, con cada inversionista, con cada empresa, podés hacer un trato distinto, ¿sí? Dependiendo del caso. Entonces, hay empresas con las que vos negociás un porcentaje de por vida, ¿sí? Ujú. O sea, lo que sea que la película haga por toda la eternidad, vos tenés un porcentaje. Con otras empresas negociás un 10%, 15% de beneficio, ¿sí? Y les presentas un plan de negocios, como en todo, y un plan de financiación, y las empresas escogen si invertir o no, si creen en tu proyecto o no. Ok. ¿No? Ahora, lo que nosotros hicimos fue, amigos, no tenerle miedo al no. Esa es la clave. Nosotros teníamos un cuadro que era el cuadro de los 1000 rechazos, y si llegamos a los 1000 rechazos, nos íbamos de viaje.
Wow. no llegamos al cuadro de los 1000 rechazos. Sí le tocamos la puerta como a 200 empresas y de 200 empresas, 3 nos dijeron que sí. Una constructora, una inmobiliaria y una empresa de telas. Bof, nada que ver. Y con eso hicimos, Sí. con eso hicimos la película, imagínate. Ok. Sí, y la grabamos de octubre a noviembre de 2022. Entonces, mucha gente estaba aterrada porque realmente la financiamos en año y medio. Y éramos un grupo de peladitos de 24 y 25 años. Y la clave es que no le teníamos miedo al rechazo. Entonces nosotros seguíamos tocando puertas, íbamos puliendo el pitch, íbamos entendiendo también cómo negociar. Teníamos una productora ejecutiva muy buena, un productor ejecutivo muy bueno que nos ayudaban a explicar también. Entonces, sí, también en eso llevamos la contraria un poco y terminamos haciéndola con la 814. Y nada, o sea, después también es como todo ese tema de distribución, de exhibición, de promoción. Siento que en Colombia particularmente la narrativa es súper negativa de que a la gente no le gusta ver cine colombiano, de que las películas no son rentables, la gente no está... Mentira. La gente no está yendo a cine porque la gente no se entera que tu película existe. Ok. ¿Sí? Los exhibidores Eso no es te cierto. ponen porque no saben si tu película va a dar o no. Ujú. Entonces lo que nosotros hicimos fue empezar a rotar la película primero por fuera. ¿Sí? O sea, yo hice la premier nacional ahorita el 16 de abril de 2026, pero mi premier mundial fue el 26 de enero de 2025. Vale. Entonces yo hice primero todo el recorrido por fuera, primero Para de coger festivales. Para que cogiera valor. Exacto, entonces primero los festivales, entonces estuve en varios festivales, estuve en Sundance, que es ahí fue la premier mundial. Sundance es el festival de cine más importante de Estados Unidos y es el festival de cine independiente más importante del mundo. Que lo creó un actor, creo, el Robert festival. Redford. Ajá. Es el festival más antiguo de Estados Unidos. Sí. Ajá. Entonces ahí hicimos la premier mundial. A Sundance van agentes de venta, van managers, van agentes de talento. Entonces, por ejemplo, algo nos pasó en Sundance y es que la vio alguien de Pixar, de los estudios de Pixar. Ah. Le gustó la película y nos invitaron a mostrar la película a los estudios de Pixar. Yo se lo juro que al principio pensé que me querían estafar cuando recibí el correo @pixar.com. Yo, alguien me quiere Está estafar. raro. Está raro. Genial. Y el agente de ventas de nosotros, el francés, el que tiene Non-Theatrical, me dijo, no, es de verdad, o sea, te pagan $1,500 por ir a mostrar la película y hacer un conversatorio con los animadores y trabajadores de Pixar. Y yo, le digo, esta gente son los maestros de storytelling en el mundo. ¿Qué hago yo aquí? Sí. Y fuimos la primera película, nos dijeron ellos, la primera película colombiana en ser invitada a mostrar a Pixar. Por ejemplo. Brutal. Un gran Entonces, logro. eso ya es una credencial que vos tenés. Claro. ¿sí? Luego, la película siguió rotando por festivales. En Europa hizo la primera europea en Rotterdam, que está en el top 5 de festivales europeos. En España, en Málaga, que es el segundo festival más importante después de San Sebastián, porque el de Málaga va primero. Pero después estuvimos nominados al Sebastián Latino del Festival de Cine de San Sebastián también. Okay. En América Latina hizo la premier en el Festival de Cine de Guadalajara, que es fundado por Guillermo del Toro. Sí, que pues, es el festival más importante de América Latina, con el de Mar del Plata en Argentina. Y claro, o sea, la película empezó a rotar por festivales, pasó por más de 70 festivales en el mundo. Eso fue lo que hizo MPM, que es la empresa francesa. También empecé yo a dar clases en universidades gringas, mostrar la película y dar un taller que se llama Indie Filmmaking 101, Everything They Don't Teach You at Film School. Entonces, cómo hacer cine independiente y todo lo que no me enseñaron en la universidad. Okay. ¿Sí? Entonces te tocó todos estos temas que te estoy tocando: mercado, distribución, exhibición, ¿sí? Cómo convencer a los exhibidores de que tu película va a dar para que te pongan y te pongan en buenos horarios, ¿no? Uh-huh. Y la película pues comenzó a venderse también, como les expliqué, por regiones. Entonces Latido la empezó a vender por regiones, a plataformas. Iberia, la aerolínea, por ejemplo, la tiene en entretenimiento a bordo. Entonces si vos vas a Europa o venís de Europa, la puedes ver en el avión. Uh-huh. Hay una revista que se llama The Hollywood Reporter, que nos nombró como una de las 10 mejores... Una revistica. Sí. Nos nombró como una de las 10 mejores películas hispanas de 2025. Entonces, claro, yo llego a Colombia y yo... Porque, mira, en Colombia estamos haciendo más de 80 películas al año, pero ¿cuántas películas colombianas ves vos en cartelera? En Cine Colombia, en Royal, en Cinemark, en Cinépolis. 2. Contadas. Sí. Y no solamente eso, ¿cuánto duran? ¿Cierto? Uh-huh. Entonces, claro, es muy distinto vos llegar al exhibidor a decir, pon mi película porque yo lo merezco, porque ustedes son unos malvados que no ponen películas colombianas. Apoyar el arte. Pero el exhibidor en últimas tiene una empresa y tiene un negocio y tiene que hacer plata y tiene que ser rentable. Okay. ¿Sí? Entonces, si vos llegas con esa narrativa, pero no tenés nada que mostrar y no tenés pruebas de que tiene una audiencia, pues no te van a poner. ¿Sí? Entonces, nosotros lo que hicimos fue llegar a los exhibidores y decir, tenemos todas estas credenciales.
Y no solamente eso, miren todos los reels que se nos han viralizado. ¿Sí? En TikTok, en Instagram, miren los comentarios de la gente que la quiere ver. Y no solamente eso, empezamos a hablar con creadores UGC y con creadores pequeños a los que les mandábamos el press kit, que era fotogramas de la película, clips de la película, el comunicado de prensa, detrás de cámaras, y la gente empezó a hacer contenido, también porque la película visualmente es bastante distinta. Obvio, se entonces presta llamó mucho la atención. Y esa vaina se volvió una bola de nieve, porque decís, no, tenés que contratar a los grandes influencers que te cobran 20 millones de pesos. No, es mucho mejor una cantidad de creadores pequeñitos que un creador grande. Ah, es una buena estrategia. Sí. Interesante. Y no te Claro. cuesta nada. Sí. Pues sí, obvio, mucho menos y más impacto. Tu tiempo. Y ya. Ahí se Ok. ve muy chévere cómo está el talento acompañado con la estrategia. No es solamente Estrategia es todo. quererlo hacer, sino cómo se hace, cómo te apoyaste las personas, todo lo que estudiaste. Sí, no, la verdad es que la estrategia es todo. Y lo que te digo, ha sido un arco y un proceso de aprendizaje el berraco, pero siento que ha valido mucho la pena porque pues ya llevamos 5 semanas en salas. Sí, ustedes los que están viendo esto todavía la pueden ver en Unicentro, bueno, no sé cuándo salga este podcast, pero hasta el momento llevamos 5 semanas en salas, todavía estamos en Cine Colombia, cuando nos habían dicho, Cine Colombia no los va a poner, Cine Colombia no les va a dar preventa. Sí, llevamos 5 semanas ya en Cine Colombia, nos dieron preventa de 1 semana, Royal Films nos dio preventa de 2 semanas, Ok. y la misma gente de la industria que nos decía que eso era imposible, que eso nunca se había hecho así, que nos está llamando a decir cómo hicieron. Bueno, con lo de la estrategia me parece buenísimo porque yo siento que al artista, yo creo que prácticamente en cualquier arte, le falla mucho eso, ¿no? Y los managers, las personas que sí saben del negocio, se aprovechan demasiado, mucho del artista, en cine, música, pintura, donde tú quieras, como que yo siento que el hecho de entender cómo funciona el negocio y que tú puedas como creativo crear una estrategia al respecto, le da más valor a tu película y también te genera mucho más beneficio a ti y te da la posibilidad de evitar lo que dijiste de ser como que hacer otras cosas para poder hacer tu hobby, el arte. Total. Me gustaría como que llegáramos a, pues ya, nos toca cerrar, ojalá esto durara más, como decirle a las personas, porque aquí en ICESI y en otras universidades hay muchas personas interesadas en crear cine, ¿cómo podrías darles a estas personas que están aprendiendo a hacerlo, llevar a cabo un proyecto como el que hiciste tú? Pues mira, yo diría que lo primero es cuestionarlo todo. Cada vez que te encontrás con una narrativa negativa o limitante, cuestionala. Y si vos crees que se puede hacer de otras maneras, encontrar las maneras. Sí, eso es lo primero. Lo segundo es, no le tengas miedo al no. No le tengas miedo al rechazo. Si vos te haces inmune al rechazo, yo digo que esa es la clave al éxito. Te vuelves el imán del sí. Sí. Okay. Literal. Sí, es como... Sí, no tomarse nada personal tampoco cuando la gente te dice que no, porque hay muchos factores que entran a juego, ¿sí? Y en últimas es también separar tu vida creativa del valor, de tu vida creativa y profesional, del valor que vos te das a vos mismo, ¿sí? Uno no puede depender, uno es pan de bono para gustarle a todo el mundo, y no todo el mundo se hace correspondiente con lo que uno quiere hacer. Esa frasecita hay que tenerla ahí. No es pan de bono para gustarle a todo. Entonces, un poco es eso, es como no te desmotives cuando no has dado, incluso si por un largo periodo de tiempo no has dado con las personas adecuadas. Y seguí en la búsqueda, si querés usar la estrategia de los 1000 rechazos, usala. Si llegas a los 1000, bacanísimo, date un viajezote, qué rico. Okay. O date algo que vos querés. Pero un poco es eso, no le tengas el miedo al no porque el no ya lo tenés. Y un poco sí es como qué techos de cristal hay en tu industria que vos creas que puedes romper. Como lo que les decía ahorita, que nos decían, Cine Colombia no lo va a poner porque no pone cine LGBT. Amigos, 5 semanas en Cine Colombia, ¿sí? Que no les da preventa. Entonces yo decía, mira, si a mí no me dan preventa, no tengo cómo convocar. Sí, si no tengo cómo convocar, pues no va a ir nadie el primer fin de semana. Y si no va a nadie el primer fin de semana, me sacan de una. ¿A punta de qué? Toca la puerta. Joder. Mi lema es, me dicen no la primera vez, yo vuelvo y toco la puerta. Me dicen no, toco una tercera. Si a la tercera me dicen que no, usualmente dejo de joder. Aunque a veces jodo un poquito más. Okay. ¿Sí? Pero usualmente la gente te dice que sea la segunda o la tercera. Ok. Eso son mis La consejos. regla del 3. Sí. Y lo otro es conocer las reglas del juego. Conocerlas del derecho al revés en tu industria, después para saber cómo romperlas. Vale. Y hacer tu propia cosa e innovar. Ok. Bueno, creo que nos dejaste como... Creo que este va a ser el episodio hasta ahora, es el más importante que hemos tenido. Yes. Definitivamente el éxito que ha tenido la película se ve reflejado en lo que
en lo que has creado, en tu forma de pensar, a nivel creativo, a nivel estratégico, creo que es muy completo, muy integral. Solamente nos queda agradecerte por parte de producción, por parte mía, por parte de Manuela. Muchas gracias por venir. Y a ustedes los oyentes, espero les haya gustado este episodio tanto como me gustó a mí. Por favor síganos, vean Llueve sobre Babel. Si ya no está en cartelera, buscamos cómo verla. Si sale en plataformas, Sale en Amazon Prime y en Apple TV para comprar o renta en julio. ya está, Ya ya está, ya saben. No se la Amazon, pueden perder. Hay que ir a verla, hay que seguir apoyando lo que se hace aquí, tanto en Cali como en Colombia. Y por favor síganos en redes, estamos creciendo muy bien, teniendo invitados de tan alto nivel como el que tuvimos hoy. Muchas gracias por vernos y chao.